Buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Hasta aquí Él ha sido bueno. Hasta aquí nos ha sostenido. Ya hemos pasado un buen tiempo. Es verdad, en este confinamiento, en este encierro, en este tiempo de espera. Pero cada mañana sus misericordias son nuevas. Su fidelidad es para siempre. Y por eso hoy queremos alabarle, darle la honra y la gloria, porque Él es el que sostiene nuestras vidas. Amén. Alabemos el nombre del Señor. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Levántate y canta, hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Levántate y canta, hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Levántate y canta, hija de Sión, pues Jehová ya te libertó. Abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, abre tu ser y gózate ante Él, pues el Rey es tu Dios. Salta fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, del agua viva que me libró. Salta fuente, salta, salta por todo mi ser, salta, oh río del Espíritu, del agua viva que me libró. Viene una grande gloria, descendiendo y está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Viene una grande gloria, descendiendo y está de la presencia del Señor. Viene una grande gloria y vasijas de barro llena hoy. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Es Dios quien me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Quien hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Gracias, Señor. Gracias, oh Rey de gloria. No abandonas la obra de tus manos. No abandonas la obra de tus manos. Por eso, Señor, te estamos muy agradecidos. Hasta aquí, Señor. Hasta aquí nos has sostenido con la
hasta aquí tu misericordia y tu fidelidad ha sido grande. Gracias Y por la mañana, Señor, anunciamos tu misericordia y tu bondad. Gracias te damos, Cordero bendito. Gracias, Rey sublime. Gracias, Padre. Eres bueno, Señor. Eres bueno y para siempre es tu misericordia. Con nuestros labios declaramos tus bondades. Con nuestros labios, Señor, declaramos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores, que cabalgas sobre los cielos majestuosos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Cordero. Oh, te glorificamos, Rey. Gracias te damos, Señor. Gracias.
Señor, Gracias, Cordero. más por lo que tú haces por nosotros, Gracias Señor. por tu amor, Señor, y tu misericordia. Te amamos porque tú, Gracias Señor, no por tus apartas tu bondades, misericordia de Señor. nosotros. Oh, gracias En cualquier por amarnos, circunstancia Señor. nos Eres bueno, cuidas, Señor. Señor. Eres bueno, En cualquier eres circunstancia benigno, te eres acercas, bondadoso, Señor, y nos tocas. Eres misericordioso, Nos animas, Padre. Señor, Lleno en medio de amor eres tú, dificultad, Padre. en medio de valles. Te Tu mano no bendecimos, se Señor. aparta de Te nosotros, exaltamos, Señor. Cordero Y por precioso. eso te alabamos, Gracias, Señor. amado Por Rey. eso te decimos Oh, que te amamos. santo eres, Que te amamos, Señor, y agradecemos Santo tus eres, muchas Cordero. bondades, Señor. Santo eres. Gracias, Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Dame ojos para ver por tu espíritu. Dame oídos que oigan tu voz, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser, que mis labios expresen tu gloria y tu mano dirija mi ser. Llévanos a la quietud, Señor. Llévanos al reposo Sí, en tu Cordero presencia. precioso, hazlo. En tu reposo oiremos más Hazlo, clara Señor, tu palabra, anhelamos Señor. oírte, Señor. En tu reposo las tinieblas Anhelamos, se Señor, disipan expresar, y podemos Señor, tu verte, amor y tu Señor, como misericordia. estás cercano a nosotros. Oh, gracias. Y esto hace que Gracias, de nuestros Padre. labios, Señor, surja Oh, que la nuestra alabanza boca para te ti, exalte y te Señor. alabe, Señor. Y claramente podamos honre oír tu tu nombre, dirección Señor, por para favor, nuestras Padre. vidas, Señor. Oh, gracias. Quédate con nosotros, Señor, Sí, Señor, en hazlo, el reposo de tu presencia. Hazlo, por Quédate favor. con nosotros, Señor, Sí, y háblanos Cordero. la palabra de tu corazón. Hazlo, Señor, por Gracias favor, te Padre. damos, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Gracias. Cordero bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y estemos atentos a oír la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente es un gozo poder llegar a ustedes siempre. Siempre es un gozo poder llegar a sus hogares. Y quiero decirles que estamos orando por cada uno de sus familias, por cada hogar. Y hemos venido hablando, tratando algunos puntos acerca de la fe en Dios, su eficacia
y sus obstáculos también. Y nuestra oración, hermanos, es que Dios fortalezca nuestra fe en Jesucristo en los días que estamos viviendo. Días difíciles, ahora más que nunca necesitamos que nuestra confianza en el Señor Jesucristo sea firme cada vez más. Queremos ver un pasaje en las Escrituras por el cual seguramente hemos pasado varias veces. Se trata de un padre muy necesitado que se acercó a Jesús sin conocerlo para pedir ayuda. Podemos decir que con cierta medida de fe en Jesús, cierta medida. Y este evento sucedió cuando Jesús venía del monte, conocido como el monte de la transfiguración, que es el monte Tabor. Es el mismo monte donde Débora y Barak reunieron al ejército para pelear contra Sísara, capitán del ejército de Javín, rey de Canaán. Es el mismo monte, pero lo conocemos más como el monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo había estado ahí en este monte, ¿sí? Donde había ido con Pedro, con Juan y con Jacobo o Santiago, después de haber estado en la misma presencia de Dios, en la misma presencia del Padre, en esta transfiguración, en esta experiencia tan especial para estos discípulos también. Y descendió del monte, ¿sí? Tal vez todavía con el brillo de la gloria de Jehová en su rostro, sobre su rostro. Y cuando Él desciende, después de haber estado en la misma gloria de Dios, se encuentra con el resto de sus discípulos metidos en un problema. Y aquí empieza esta historia. El Señor siempre llega a tiempo, hermanos, ni antes ni después, como hemos oído. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que Él estaba ahí con nosotros, que Él está ahí siempre cuando estamos nosotros en problemas. Tú debes estar seguro de esto, que el Señor Jesucristo le importan tus problemas, le importa la situación que tú estás viviendo ahora y por la que estás pasando, y Él está ahí para ayudarte, ¿sí? Esta historia se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 14 al 27. No damos lectura a toda la historia acá por motivos del tiempo, pero ustedes pueden leerla. También la registra el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 también, en los versos 28 en adelante. Y Lucas nos da otros detalles, como cuando Pedro le sugiere al maestro hacer 3 enramadas en el monte. Están ahí, ellos están viendo la gloria de Dios y le dicen, hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Están sugiriéndole al Señor los discípulos porque para ellos era algo precioso. Pero Lucas nos narra también, o no nos narra toda la conversación que hay entre el Padre y Jesús. Cuando el Señor desciende y se encuentra con sus discípulos, vamos a leerlo en esta historia. Pero el maestro llega por sorpresa, desciende del monte, tal vez todavía con su rostro brillando, como decíamos, y sorprende a la multitud. Dice que la multitud se asombró. Y no nos dice la Escritura que los discípulos hayan sido los primeros en correr al maestro, pero dice que la multitud corrió hacia Él y lo saludaron. Y tal vez el asombro que ellos tenía un motivo, tal vez porque hacía días que no le veían entre ellos. El Señor estuvo en el monte de la transfiguración. Al estar Él allá, ellos no lo veían. Pero entre toda esta multitud sobresalió un hombre necesitado, un padre de familia. Era el papá de un joven que estaba enfermo, estaba poseído. Y fue él quien de alguna manera se acercó primeramente al maestro para pedirle ayuda. Cuando el Señor Jesús llega y este hombre lo aborda y le hace esta pregunta, ¿qué podemos ver aquí?
el Señor Jesucristo les pregunta a la multitud, fíjense, ¿qué están discutiendo? ¿Qué están discutiendo entre sí? Y antes de que cualquier otra respuesta pudiera surgir, surge este hombre respondiéndole al Señor. Ahí en el capítulo 9 de Marcos, en el verso 17, dice que este hombre, él se adelanta y le dice al Señor, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y empieza a narrarle toda la historia que ustedes pueden leer. Fíjense, el Señor se dirige a la multitud y les pregunta, ¿qué es lo que están discutiendo ustedes aquí? Y este hombre no espera otra respuesta, él se adelanta y le dice, Señor, permíteme, yo traje a mi hijo, le dice él, porque tiene un espíritu inmundo, maestro. Y le empieza a narrar la historia. Desde aquí podemos ver ya, hermanos, la determinación de este hombre, ¿sí? Que sale de en medio de la multitud a causa de su necesidad y la necesidad de su hijo. Él era el papá de este joven que estaba enfermo y poseído. Él era el padre, ¿sí? Y por eso él responde al maestro, yo lo traje, y empieza a narrarle. Quiero ver algunos puntos importantes, hermanos, en este pasaje, en esta historia, que por lo regular a veces pasamos en alto algunas cositas que son muy importantes. Primero, yo quiero ver con ustedes dos puntos, pero el primero, la responsabilidad de los padres hacia los hijos. La responsabilidad. Aquí encontramos a un padre responsable. Por eso quiero enfatizar este punto y resaltar el valor, la determinación y el amor que tenía este hombre por su hijo, al tomarse todo ese trabajo de llevarlo seguramente cargando para buscar al maestro. Él tenía que andarlo buscando, a ver dónde estaba, pero seguramente que Dios encontró a sus discípulos y dijo, aquí va a estar, pero no estaba el maestro cuando él llegó, pero ahí se quedó tal vez escuchando lo que discutían los discípulos con los escribas, con los fariseos, como muchas veces sucedió. Pero es un detalle muy importante, hermanos, y es de admirar en esta historia el hecho de que haya sido su papá quien lleva al hijo a Jesús. No es muy común, ¿sí? Muchas veces es la mamá quien lleva a los hijos al médico. El padre, por lo regular, está en el trabajo o en otros asuntos y lo vemos normal. Pero lamentablemente muchos padres, por el trabajo o por otros compromisos, no tienen tiempo para sus hijos. Ese es el punto importante. Muchas veces no se tiene tiempo para los hijos y podemos decir justificadamente. Olvidan lo importante que es pasar tiempo con ellos, escuchar sus inquietudes o sus planes y lo más importante que es velar por la vida espiritual de los hijos. Más ahora, hermanos, que hay tantos enemigos que están prestos a entrenar a nuestros hijos, que les ofrecen tanta basura, vamos a decirlo así, tanta basura por medio de las redes sociales, a grado que nuestros hijos, sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta, muchas veces no tienen tiempo, como no se tiene tiempo para ellos, pero ellos muchas veces pierden gran parte del tiempo de su vida ensuciando su mente, ensuciando sus corazones a través de tanta basura que hay en las redes sociales hoy en día. Y después nos preguntamos, ¿pero qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hijo? Pero hermanos, para este papá, su hijo era muy importante. Tal vez tuvo que dejar su trabajo, repito, o cualquier otro compromiso social para estar con su hijo en su necesidad. Estaba enfermo, estaba poseído y su padre quería ayudarlo y lo que hizo fue tomarlo en sus brazos seguramente y salir en busca de Jesús. Como haya sido, lo importante y el punto es que él, el papá, estaba con su hijo en su necesidad
buscando su salvación, buscando su sanidad. Es un ejemplo digno de admirar, hermanos, de nuestra parte. En el Señor siempre hay sabiduría. En su palabra nosotros encontramos sabiduría y el consejo sabio siempre. El Señor estableció la responsabilidad de la crianza y del cuidado de los hijos en ambos, en papá y en mamá. Es cierto que hay ciertas responsabilidades que le corresponden a la mamá, pero hay otras que le van a corresponder a papá. Pero siempre el cuidado de los hijos será labor de ambos. Y este padre está cumpliendo con su parte. Cuando hay una figura de un padre, Dios da la gracia, o cuando no hay la figura del padre en algunos hogares, Dios da la gracia a la madre para cumplir con su responsabilidad e ir más allá muchas veces. Pero gracias a Dios por las madres que tienen una iglesia y un pastor, porque siempre es importante buscar la ayuda y la intervención del pastor en esa área. En la crianza de los hijos también, cuando se carece de la figura paterna. Pero hay cosas importantes que debemos enseñar a nuestros hijos en ese tiempo que debemos pasar con ellos, que necesitamos pasar con ellos. Hay cosas importantes que enseñarles para poder tener una vida sana, hermanos. Sana, moral y espiritualmente. Repito, hoy el enemigo está tomando la vida de nuestros hijos para contaminarla, para ensuciarla, y si nosotros nos descuidamos y no les damos el tiempo, alguien más se los va a dar. Y tristemente, ahora el enemigo está usando las redes sociales, porque nuestros hijos muchas veces, sin darnos cuenta, invierten horas y horas en esas redes sociales, que los van a dañar, que los van a afectar. Pero este hombre está ahí, dando ejemplo a su hijo, aunque está enfermo, el hijo, aunque está en una situación muy difícil, pero el padre está con él. Y repito, hay cosas importantes que queremos y debemos enseñarles para que tengan una vida sana, moral y espiritualmente, no olvidando que ellos más tarde van a ser padres o madres también. Y hay cosas como estas que debemos enseñarles: responsabilidad y principios. Y este padre está siendo un ejemplo en cuanto a la responsabilidad, llevando a sus hijos, llevando a su hijo a donde puede recibir la salvación, donde puede recibir su salud. Proverbios en el capítulo 1, en los versos 8 y 9, leemos de la siguiente manera: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Miren, el proverbista está dando el consejo a los hijos. Oye, ¿sí? Oye, hijo mío, la corrección, ¿sí? La instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, ¿sí? Instrucción y dirección. El proverbista está dando por sentado que nosotros estamos cumpliendo con esta responsabilidad al hablarle al hijo. Escucha esas instrucciones, la dirección de tu madre, escúchala, ¿sí? Esta palabra instrucción en el original está hablándonos de corrección, de disciplina y de reprensión cuando sea necesario. Y la palabra dirección que le corresponde a la mamá son instrucciones, son preceptos, son normas de conducta, ¿sí? Es la madre la principal y verdadera educadora de sus hijos, según la palabra de Dios y según lo que estamos viendo. A la madre le corresponde ese trabajo de enseñarlos, de instruirlos, de enseñarles la cortesía, los buenos modales, muchas otras cosas más que van a hacer de él o de ella buenas personas, buenos cristianos. Y al padre le corresponde moldear el criterio, ¿sí? La amonestación, la disciplina, la corrección, cuando haya que darla y hacerla. El criterio de una persona es la forma de tomar decisiones.
Es la forma de establecer un juicio, la capacidad para establecer un juicio o para tomar determinaciones. Y es el sentido de la responsabilidad en los hijos. Ustedes han escuchado la expresión no tiene criterio, y hay jóvenes, jovencitos y a veces mayores que no tienen criterio porque no saben tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Tal vez el padre falló en darles esa enseñanza. Efesios en el capítulo 6 y verso 4 leemos de la siguiente manera: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es la palabra en instrucción del Señor. En el libro de Proverbios aparecen varias veces juntos papá y mamá en la tarea educadora y formativa de los hijos. En este pasaje de Proverbios capítulo 1, versos 8 y 9, repito, el escritor está suponiendo que los padres están cumpliendo con su deber de enseñar y de corregir a los hijos. Y en otros pasajes de este libro, el proverbista va a seguir insistiendo en la necesidad de cumplir con este deber. Es muy importante. Y miren, la segunda parte de este pasaje de Proverbios 1, 8 es preciosa. La recompensa que nos muestra Proverbios para los jóvenes que reciben la instrucción y obedecen el consejo y la amonestación de los padres. Dice en la versión de las Américas, este capítulo 1 de Proverbios, en el verso 9, lee diferente. Dice: porque guirnalda de gracia son para tu cabeza, guirnalda de gracia y collares para tu cuello. ¿Qué? La instrucción, la dirección de los padres, ¿sí? Y entendemos que en el atletismo la guirnalda era una tira entretejida de laureles que se colocaba a manera de corona en la cabeza del campeón. Era el sello de la victoria. Y en este pasaje, Proverbio nos está hablando algo precioso, que en la sabiduría es el mejor ornato, porque la instrucción y la corrección dan sabiduría a nuestros hijos, y es el mejor ornato. Al ceñir la parte más noble del hombre, su entendimiento representado en nuestra frente, pero además adorna también su voluntad, simbolizada por su corazón, sobre el que descansa el collar. Eso le da la instrucción y la dirección de los padres. Padres, quiero animarlos, ¿sí? Yo entiendo que están dedicándoles tiempo a sus hijos, pero tal vez les podamos dedicar un poco más. Tal vez necesiten que les dediquemos un poco más. Es probable que haya hijos que están clamando en su corazón por un poco de atención, la instrucción que quieren tener de parte de su padre, la dirección que están esperando de parte de su madre también. Muchos hijos e hijas también estarán clamando en silencio y llorando en silencio sus problemas, lamentando en silencio su condición, porque tal vez necesitan más de esa instrucción y de esa dirección. Lamentablemente, a veces los padres temen hacer lo que saben que es mejor para sus hijos, lo que nos dice la palabra de Dios. Temen ayudarlos a ordenar su vida. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los hijos se vuelvan en su contra y puedan pensar que no los aman porque no los amonestan, ¿sí? O porque los están amonestando también. Pero alguien dijo con mucha sabiduría, escucha esto, papá y mamá, no debe preocuparte lo que tus hijos piensen de ti ahora cuando quieres ayudarlos a ordenar su vida, sino preocúpate por lo que van a pensar de ti de aquí a 20 años, si no los ayudas ahora. Preocúpate por lo que van a pensar de aquí a 20 años, si no los ayudamos.
Tal vez ahora te digan que eres malo, que no los comprendes, que necesitas actualizarte y muchas otras cosas. Pero de aquí a 20 años, si tú cumples con lo que la palabra de Dios nos dice, lo más seguro es que tus hijos te lo van a agradecer. La manera más segura de hacer que la vida sea dura para tus hijos hoy mismo, fíjate, la manera más segura es siendo blando con ellos, permitiendo que hagan lo que ellos quieran, que tengan la libertad para hacer lo que quieran, porque no hay corrección, no hay dirección ni instrucción. No hay cosa más lamentable para un hijo que el ser abandonado por sus padres a sus propios deseos y anhelos, sin proveer la instrucción y la dirección que nos recomienda la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, en el verso 11 leemos lo siguiente: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué? En la instrucción, en la dirección, en la disciplina. A veces la corrección de nuestro Padre Celestial es dolorosa, pero después, tal vez años después, trae el fruto apacible de justicia y gozo a nuestras vidas y a la de nuestros hijos. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para cumplir con esta área, para ser fieles a Dios y fieles a nuestros hijos también. Pero dijimos que íbamos a ver 2 puntos. El siguiente punto en esta historia es la fe de este hombre para creer en Jesús. Ciertamente con un poco de duda, como vamos a ver, pero en su corazón estaba dispuesto a creerle a Jesús. En su corazón había esa disposición, y es lo que necesitamos muchas veces nosotros, la disposición, porque esa disposición fue la que lo animó para llevar a su hijo delante de Jesús. No sabemos cómo lo hizo, repito, para llamar la atención del maestro en medio de la multitud. Es difícil a veces, pero el caso es que él llegó hasta donde estaba el maestro y le contó su necesidad urgente, como vimos. Era un hombre determinado, sin duda, pero por amor y por la necesidad de su hijo. Y una vez planteándole el problema al Señor, vemos algo importante, un ejemplo de cómo actúa la fe en Jesús. Nuestra fe en Jesús, hermanos, es un acto de la voluntad del hombre. Nosotros decidimos creer o no creer. Esa es nuestra responsabilidad. Pero miren, todo mundo, todos los días, está poniendo en práctica la fe. Todo mundo decide creer en algo. Y cree en algo, todo mundo. Podemos creer en cosas buenas o en cosas malas. Pero la fe en Jesús nos va a llevar a creer y anhelar cosas buenas, que estén de acuerdo a su voluntad, ¿sí? A la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y por eso Dios mismo nos va a encaminar, nos va a cimentar en esa fe. Es lo que vemos en el ejemplo de este padre. Aquí podemos ver que la fe es el Señor mismo el que la impulsa y el que la da, cuando ve un poco de disposición en nosotros. Cuando ve un poquito de disposición, es lo que nos muestra este hombre. Para este hombre seguramente no fue fácil llegar hasta el maestro, pero él estuvo dispuesto a buscarlo y acercarse a él, y lo encontró y logró lo que quería. Hermanos, el Señor, sin duda alguna, quiere ver en nosotros, en lugar de dudas, disposición en nuestro corazón para creerle a Él en medio de nuestra necesidad. Esto es importante para entender la conversación que va a tener el Señor, el maestro, con este hombre. En el verso 22, después de que este hombre se acerca a él y le dice algo al Señor que sonaría un poco atrevido.
En el verso 22 del capítulo 9 de Marcos, le dice, pero si puedes hacer algo, después de contarle todo lo que sucedía con su hijo y cómo estos espíritus lo maltrataban y lo ponían mal, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, qué curioso, ¿verdad? Qué actitud. Si puedes hacer algo. Suena un poco como si estuviera faltándole al respeto. Si puedes hacer algo. Al Rey del universo, imagínese. Pero gracias a Dios que el Señor ve el corazón, hermanos. Tal vez este hombre en su necesidad no sabía expresarse, ¿sí? No sabía cómo acercarse al Señor. Así sucede muchas veces con gente que no le conoce, pero ha oído de Él y quiere conocerlo y quiere creer en Él. Se expresan con sus propias palabras, pero el Maestro vio el corazón de este hombre, gracias a Dios, y no tomó en cuenta sus palabras, no tomó en cuenta esto que pareciera una falta de respeto o algo por el estilo. Hermanos, es claro, como lo hemos oído muchas veces, que la mejor actitud para acercarnos a Dios es con humildad. Es con humildad, y esto es lo que este hombre va a hacer. También nosotros cantamos que Él mora con el quebrantado de espíritu, con el humilde. Pero aquí está este papá necesitado con su hijo enfermo, diciéndole al Señor, si puedes hacer algo. Y esto solo nos muestra el corazón de un Padre misericordioso y compasivo. Tal vez cualquiera de nosotros en el lugar del Maestro nos hubiéramos molestado. ¿Cómo que si puedo? ¿A qué viniste entonces? Pero qué bueno que el Señor no es como nosotros, hermanos. Aun cuando no sabemos expresarnos, su corazón de Padre está dispuesto a ayudarnos. Hace mucho oí de un preso de jóvenes en la iglesia en la que asistía yo, en el puerto de Tampico, mientras estudiaba. Íbamos los jóvenes a visitar el penal de Andonegui en Tampico. Tal vez ya no existe, tal vez es un museo, pero íbamos ahí. Y ahí estaban los presos, siempre dispuestos a escuchar. Y oí la historia de un hombre, un preso, que por su peligrosidad no le permitían salir al patio para escuchar la palabra que llevaban diferentes pastores y predicadores que visitaban ese lugar. Y nosotros los jóvenes íbamos también. Pero estaba un preso peligroso encerrado ahí en su jaula. Pero oyó el mensaje. Estaba oyendo de alguna manera de ahí. Y él, con sus propias palabras en su corazón, le gritó al Señor desde su celda. El preso le decía, ¡hey! ¡Tú que estás ahí arriba! ¡Tú que estás ahí arriba! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Fíjense, fue el clamor de este hombre con sus palabras, ¿sí? Tal vez era la desesperación también de este hombre con su hijo, su angustia, que lo hacía actuar y hablar de esta manera. Pero qué esperanza tan grande nos da el Señor. ¿Cuántas veces no nos habremos acercado nosotros a Él con las palabras incorrectas a causa de nuestra desesperación, de nuestra angustia? Pero aún así, Él nos escucha y Él contesta. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y verso 37 leemos y dice ahí, el que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. El que a mí se acerca con este corazón humilde, con esta disposición de creer en mi poder, yo no le voy a echar fuera, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón. En Primera de Samuel, en el capítulo 16 y verso 7, ahí vemos, pues Dios no ve como el hombre ve. Pues Él mira la apariencia exterior, el hombre, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón, mira el interior. Y podemos decir que el Señor oyó muy bien lo que este hombre le estaba diciendo. Por eso el Señor le responde de la siguiente manera. Fíjense en este diálogo, cómo le responde el Señor. Cuando el hombre le pregunta, si puedes. Y el Señor le contesta, si puedes creer tú. Si puedes creer. Hermanos, ese es el problema muchas veces. Para muchos aún cristianos que les cuesta creer a la palabra de Dios. Y necesitamos la gracia de Dios para simplemente creerle nosotros a Él. Cuanto más que ya hemos tenido la experiencia de caminar con Él. Dice su palabra, al que cree todo le es posible.
Entonces el Señor le pregunta, ¿si puedes creer? El Señor había oído sus palabras. Y miren, hermanos, inmediatamente este hombre le responde al Señor también con su disposición. Creo, le dice, yo creo, pero como que reacciona después. Reacciona y pensó. Y tal vez pensó, tal vez no creo mucho. Pero le dice, Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Ayúdame, ayuda mi incredulidad. Ay, hermanos, qué forma de humillarse delante del Señor, diciéndole, tengo incredulidad, Señor. Me cuesta creer, Señor, pero ayúdame. Yo quiero creer. Y el Señor extiende su mano. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, encontramos el caso de otro hombre leproso, también que se acerca al Señor en el capítulo 8, versos 1 y 2, y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Y extendiendo la mano, lo tocó, diciendo, yo quiero, sé limpio. Otro hombre dispuesto a creer en Jesús, igual, sin entender mucho sobre el asunto de la fe, tal vez, pero dispuesto a creerle en su incredulidad. Y el Señor siempre obra con misericordia. El corazón del Padre siempre está dispuesto a hacer el milagro que estamos esperando, si tú puedes creer. Pero si hubiera algo de incredulidad en ti, solo reconócelo y dile, Señor, te necesito, ayuda mi incredulidad. Él va a decirte seguramente hoy mismo, yo quiero. Su misericordia está por encima de nuestra incredulidad, está por encima de nuestra falta de fe, está por encima de nuestra necesidad y de nuestra aflicción. Él solo quiere oír hoy tu petición y decirle, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Él seguramente va a decirte hoy mismo, yo quiero ayudarte. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. ¿Crees que Dios puede hacerlo? Yo te invito hoy a acercarte a Él, ahí donde estás. Y mejor si estás con tus hijos, con tu esposa, ahí como familia. ¿Qué tenemos que hacer? Solo acercarnos y decirle, Señor, ayuda mi incredulidad. Humillémonos para decirle al Señor, Señor, si tú quieres, Padre, si tú quieres, Señor. Seguramente Él te va a responder, yo quiero, te va a decir. No importa si tú has sido un padre cercano a tus hijos, un poco o un nada tal vez, no importa. Hoy Dios quiere darte la gracia. Hoy Dios quiere ayudarte y quiere tener misericordia de tu hijo, de tu hija, en su necesidad, en su enfermedad o cualquier otro tipo de problema. ¿Por qué no los tomas de la mano y si te acercas a Jesús con Él, ahí donde estás, como familia, toma a tu hijo, tu hija de la mano necesitada hoy mismo? Tal vez hoy es el día que el Señor está esperando para ayudarte. Yo, Señor, te necesito, dile al Señor, en mi necesidad. Perdona mi falta de fe, pero te necesito, Señor. Mi hijo te necesita, mi hija te necesita. Díselo al Señor hoy mismo y Él va a responderte. Creo, Señor, dile. Creo, Señor. Ayúdame en mi incredulidad. O tal vez le puedes decir, si quieres, puedes ayudarme, Señor. Ay, hermano, yo quiero decirte hoy que el Señor está dispuesto. Que Él quiere hacer hoy la obra en tu vida y en la de tus hijos. Después de hacer una oración, vamos a cantar un coro. Y mientras lo cantamos, puedes seguir buscando al Señor ahí con tu familia, con tu hijo necesitado. Hoy puede ser el día que estás esperando. Solo créele al Señor. Créele al Señor. Señor, creo, dile al Señor. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Como Padre, Señor, con nuestros hijos, para pedirte, Señor, misericordia.
para pedir que extiendas tu mano, Señor, y puedas tocar a mi hijo, a mi hija, Señor, a los hijos, a las hijas, Señor, de cada familia que esté en esta hora viendo y oyendo tu palabra, Señor. Por favor, Señor, tal vez hay aquellos que por años han estado esperando una respuesta, Señor. Si hoy es el día, por favor, responde a la necesidad. Guarda a los hijos, libra a los hijos del mal, Señor. Rescátalos si están yendo por caminos, Señor, equivocados, por caminos erróneos, Señor. Hoy rescátalos por tu poder y tu misericordia, Padre. Oh, Señor, estamos pidiéndote por cada hogar, por cada familia, por cada padre y madre, Señor, que quiere, Señor, esforzarse dando la corrección, la instrucción, la dirección a los hijos, Señor. Derrama tu gracia sobre ellos, por favor. Hoy, este día, Señor, te lo rogamos, Padre, te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hazlo, Señor, por favor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Cordero. Haz tu obra preciosa. Oh, haz tu obra preciosa en los jóvenes, en las señoritas, Señor, en los niños. Haz tu obra, Señor. Que nadie más, Señor, robe el corazón de nuestros hijos. Que nadie más robe su tiempo, Señor. El tiempo que nosotros como padres debemos darles, Señor. Oh, por favor, hoy es el día, Señor. Y anhelamos recibir tu gracia para creerte, Señor, para confiar en ti y para que nuestros hijos sean sanos, como lo fue el hijo de este hombre, de este padre que se acercó a ti. Él regresó a su hogar contento y feliz, con un hijo sano, Señor, por el poder de tu palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Salvador. Amén. Amén. Mientras cantamos este coro, puedes seguir buscando al Señor ahí. Tal vez tienes algún hijo enfermo, una hija, o tú mismo, papá o mamá, alguien. Confiamos en el Señor y dile: te creo, Señor. Creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Él puede hacer la obra hoy mismo. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Todo es posible. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Todo es posible. Te creo, Jesús. Recibo, mi Dios. Recibo, mi Dios. Todo es posible. Recibo, mi Dios. Recibo, mi Dios. Recibo, mi Dios. Todo es posible. Recibo, mi Dios. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Todo es posible. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Te creo, Jesús. Todo es posible.
te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, roca de nuestra salvación. Exaltamos tu nombre, Hijo de David, porque grande es tu misericordia, grande es tu amor y tu poder, Señor. El polvo de la tierra te alaba, Señor. El polvo de la tierra te bendice, Señor. Oh Hijo de David, ten misericordia. Oh Hijo de David, ten misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Recibo mi Dios. Recibo mi Dios. Todo es posible. Recibo mi Dios. Recibo mi Dios. Recibo mi Dios. Todo es posible. Recibo mi Dios. Señor Jesucristo, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Oh Cordero de Dios, que fuiste inmolado, que llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, hoy este día. Gracias por la liberación que estás trayendo a los corazones, a los hijos, a los padres. Gracias por la sanidad también que estás trayendo a sus cuerpos físicos y a su espíritu. Gracias, Señor, te damos hoy este día. Bendecimos tu nombre y te agradecemos, Señor, tanto amor y tanta misericordia, Padre. Gracias, Cordero de Dios, gracias, Señor. Sella con tu espíritu la palabra y sella con tu espíritu, Señor, el milagro que tú estás haciendo ahora en cada hogar, en cada familia que hoy te ha dicho: te creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad, pero creo, Señor, y conforme, Señor, a su fe sea hecho, Padre. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias a Dios, hermanos. Yo creo que el Señor está haciendo algo precioso ahí en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, en ti, papá o mamá. Él lo está haciendo. Que Dios los bendiga y sigamos buscando al Señor en estos días. Que el gozo y la paz de Dios quede con ustedes en sus hogares. Amén.